La carroza dorada se detuvo frente a la hacienda Santa Catalina, con estruendo que hizo temblar las ventanas de la casa grande, como campanadas de destino que anunciaran el final de una era. De ella descendió una mujer elegante de 40 años, envuelta en sedas parisinas que susurraban secretos de poder con cada movimiento, mientras sus joyas capturaban la luz del sol de Potosí y la devolvían transformada en destellos que parecían dagas silenciosas. Doña Esperanza Castillo observó desde la ventana de su alcoba, sintiendo cómo el aire se espesaba, mientras reconocía inmediatamente a la visitante, aunque no la había visto en 20 años. Era Cristina, su hija expulsada, pero ya no era la jovencita desarrapada que había echado de casa. Esta mujer pisaba el suelo de su infancia con la elegancia de quien ha conquistado el mundo, y regresa no como suplicante sino como conquistadora. «Madre», pronunció la palabra como si fuera una sentencia judicial, cada sílaba cargada de 20 años de ausencia forzada, de cartas nunca escritas, de perdones nunca pedidos. Esperanza descendió las escaleras de mármol con pasos que traicionaban su nerviosismo, sintiendo que la casa grande, que una vez había sido su reino indiscutible, se volvía súbitamente pequeña ante la presencia de esta hija transformada. Los retratos familiares en las paredes parecían observar la escena con ojos que habían presenciado demasiados secretos, mientras el eco de los cascos aún resonaba en el patio como tambores de guerra. Cristina, después de tantos años en los que tuve que sobrevivir sin familia, sin dinero, sin nada, respondió Cristina, avanzando hacia la entrada principal con la confianza de quien conoce cada piedra de ese lugar, pero ya no pertenece a él. Pero sobreviví, madre, y prosperé. A sus espaldas descendieron de la carroza 3 hombres de traje oscuro que portaban maletines de cuero como arsenales de una guerra librada con tinta y sellos oficiales en lugar de espadas y pistolas. Un notario organizaba documentos con precisión quirúrgica, mientras 2 guardaespaldas se posicionaban estratégicamente, su presencia tan discreta como efectiva. Los sirvientes de la hacienda se asomaban desde las esquinas, sus rostros mezclando curiosidad y temor. Reconocían a la niña Cristina en los ojos de esta mujer poderosa, pero también percibían algo nuevo, la autoridad de quien ha aprendido a sobrevivir sin pedir misericordia, de quien ha convertido el dolor en poder y la injusticia en combustible para la transformación. «He regresado para saldar una deuda pendiente», continuó Cristina mientras se detenía frente al retrato de don Ramiro, su padre, que la miraba desde el óleo con expresión orgullosa y dominante, que ahora le parecía hueca, como cáscara vacía. Esperanza siguió a su hija hacia el salón principal, sintiendo cómo el peso de decisiones pasadas se materializaba en el ambiente, como presencias invisibles pero tangibles. Las cortinas de terciopelo rojo que una vez simbolizaran opulencia, ahora parecían testigos silenciosos de una justicia que había tardado 2 décadas en manifestarse. Los maletines se abrieron con chasquidos secos que cortaron el aire como cuchillas, revelando documentos sellados, contratos, escrituras, el arsenal completo de quien había aprendido que el poder verdadero no se ejerce con gritos, sino con papeles que cambian destinos de manera irreversible. «¿Qué clase de deuda?», preguntó Esperanza con voz que intentaba sonar firme, pero se quebraba en los bordes como cristal sometido a presión excesiva. Cristina sonrió con serenidad que no llegaba completamente a sus ojos, donde aún brillaban ecos del dolor que había forjado su carácter en fuegos que su madre nunca había imaginado. «Las únicas que importan, madre, las que se cobran cuando el tiempo ha demostrado quién tenía razón». Lo que doña Esperanza no sabía era que su hija había regresado con documentos que probarían la ruina total de la familia Castillo. La esclava que había defendido 20 años atrás se había convertido en su socia más valiosa, y juntas habían tejido una red de poder que ahora envolvía el destino de Santa Catalina como seda que se convierte en soga. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso, cargado de 20 años de ausencia,
y de una justicia que no había llegado como venganza, sino como transformación inevitable. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Potosí, Bolivia, 1848. La hacienda Santa Catalina dominaba 5.000 hectáreas de las tierras más ricas de los valles bolivianos, como reino feudal suspendido en el tiempo, donde las montañas se alzaban como centinelas eternos, custodiando secretos enterrados bajo capas de polvo y silencio. Sus campos producían plata, que brillaba como lágrimas cristalizadas en las vetas subterráneas, y coca que crecía en terrazas perfectas talladas en las laderas como escalones hacia un cielo que parecía inalcanzable para quienes trabajaban la tierra. Don Ramiro Castillo había construido su fortuna durante las guerras de independencia, navegando el caos político con astucia de comerciante que había aprendido a multiplicar oportunidades donde otros veían solo destrucción. Mientras las familias aristocráticas huían del conflicto abandonando propiedades que consideraban perdidas para siempre, él las adquiría por fracciones de su valor real, apostando a un futuro que solo él parecía capaz de visualizar con claridad profética. El trabajo de 300 indígenas y esclavos africanos alimentaba esta máquina de prosperidad que funcionaba con precisión de reloj suizo, cada engranaje humano cumpliendo funciones específicas en horarios que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando las estrellas ya reclamaban su dominio sobre el firmamento altiplánico. Las jornadas se medían no en horas, sino en cuotas de producción que debían cumplirse sin excusas ni demoras, bajo la supervisión de mayorales que habían perfeccionado el arte de extraer productividad máxima sin quebrar completamente el espíritu de quienes trabajaban. Los trabajadores vivían en construcciones de adobe que se alineaban como cicatrices pardas contra el verde intenso de los cultivos, recordatorio constante de jerarquías que ninguna independencia política había logrado alterar en lo fundamental. Sus viviendas eran funcionales como barracas militares: 4 paredes, un techo, una puerta que se cerraba desde afuera durante las horas de trabajo para evitar deserciones que pudieran alterar los cronogramas de producción establecidos con rigor matemático. Su esposa, doña Esperanza Mendoza, había llegado a la hacienda como esposa joven, trayendo consigo no solo una dote considerable, sino también convicciones férreas sobre el orden social que consideraba divino e inmutable, como las leyes de la física. Para ella, la compasión hacia los trabajadores era síntoma de debilidad moral que podía contaminar toda la estructura familiar como enfermedad contagiosa, y había convertido la administración doméstica en sistema perfecto, donde cada gesto de misericordia era interpretado como amenaza potencial al equilibrio que mantenía funcionando la maquinaria de Santa Catalina. Su filosofía se resumía en principios que repetía como oraciones durante las conversaciones familiares. La misericordia mal entendida es crueldad hacia uno mismo. El orden social refleja la voluntad divina. La autoridad que no se ejerce se pierde para siempre. Bajo estas premisas, había establecido códigos de comportamiento que regulaban cada aspecto de la vida en la hacienda, desde los horarios de comida hasta los castigos por infracciones, que podían ir desde llegar tarde al trabajo hasta mostrar expresiones faciales que interpretara como insubordinación disfrazada. Su hija Cristina había crecido entre estos contrastes como planta que intenta crecer en suelo que no le proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo natural. Educada en conventos de La Paz, donde las monjas francesas le enseñaron latín, filosofía, historia europea y principios de justicia social inspirados en pensadores ilustrados, regresaba cada temporada a una realidad
donde seres humanos eran tratados como herramientas parlantes cuyo valor se medía exclusivamente en términos de productividad económica. A los 20 años, Cristina poseía la educación refinada de una señorita de sociedad, pero también la sensibilidad perturbadora de quien había desarrollado capacidad para reconocer contradicciones morales que su familia prefería mantener invisibles. Las conversaciones nocturnas en el convento sobre dignidad humana universal resonaban como ecos inquietantes cada vez que observaba los rituales cotidianos de Santa Catalina, donde la prosperidad familiar dependía directamente del sufrimiento sistematizado de personas cuyas vidas transcurrían en márgenes estrechos entre la supervivencia y la desesperación. La contradicción había germinado en su conciencia como semilla rebelde, que se negaba a adaptarse al terreno ideológico preparado por sus padres. Durante las comidas familiares, asentía en los momentos apropiados, pero su mente navegaba por territorios que sus progenitores considerarían heréticos, cuestionando fundamentos que la familia Castillo daba por establecidos desde generaciones anteriores como verdades incuestionables. Sus preguntas aparentemente inocentes durante las conversaciones familiares comenzaron a generar incomodidad. ¿Por qué algunos niños nacen libres y otros no? ¿Cómo sabemos que Dios aprueba estas diferencias? ¿No dice la Biblia que todos somos hermanos? Inquietudes que don Ramiro atribuía a influencias peligrosas del convento y que doña Esperanza interpretaba como síntomas de inexperiencia juvenil, que la madurez corregiría automáticamente. Valentina representaba la complejidad misma de esa época de transición histórica, donde las estructuras coloniales persistían bajo nuevos nombres republicanos. Mulata, de 25 años, era hija de esclava colombiana que había llegado a Bolivia en caravana comercial durante los últimos años del período colonial, y comerciante español que murió en accidente minero cuando ella tenía apenas 12 años, dejándola en situación legal ambigua que don Ramiro había resuelto clasificándola oficialmente como propiedad heredada. Su piel canela y sus ojos verdes contaban la historia mestiza de América Latina en cada gesto, donde las sangres se mezclaban creando nuevas bellezas, pero las castas permanecían inamovibles como murallas invisibles que determinaban destinos desde el momento del nacimiento. Había heredado la inteligencia comercial del padre, quien le había enseñado rudimentos de lectura y aritmética antes de su muerte prematura, y la resistencia silenciosa de la madre, que le transmitió estrategias de supervivencia desarrolladas durante generaciones de opresión sistemática. Su inteligencia excepcional y habilidades administrativas naturales la habían convertido progresivamente en supervisora de los trabajadores domésticos, posición que requería alfabetización funcional, capacidad de organización compleja y, sobre todo, la confianza absoluta de doña Esperanza en su lealtad incondicional hacia la familia que la poseía legalmente, pero dependía de ella prácticamente para el funcionamiento eficiente de la casa grande. Esta posición privilegiada le daba acceso a información sobre el funcionamiento íntimo de la hacienda que trascendía las tareas domésticas superficiales. Manejaba inventarios complejos donde cada cucharilla de plata tenía número de registro meticuloso. Coordinaba horarios que sincronizaban las actividades de 50 personas en la casa grande y mediaba conflictos entre personalidades muy diferentes con diplomacia que habría envidiado cualquier embajador europeo navegando cortes reales. Valentina había desarrollado sistemas de contabilidad que mejoraron significativamente la administración doméstica, creando métodos de control que permitían detectar pérdidas o irregularidades antes de que se convirtieran en problemas mayores. Su eficiencia no era casualidad, sino resultado de inteligencia natural, combinada con necesidad desesperada de demostrar valor indispensable que la protegiera de destinos más crueles reservados para quienes no lograban justificar su existencia en términos de productividad mensurable. Las mañanas en Santa Catalina comenzaban antes del amanecer con el sonido de campanas que marcaban los ritmos de trabajo con precisión monástica, creando sinfonía metálica que despertaba a 300 almas
y las organizaba en coreografía perfecta de supervivencia. Valentina coordinaba el despertar de la casa grande, mientras los hombres partían hacia los campos y las minas, llevando herramientas que brillaban como símbolos ambiguos de trabajo y sufrimiento, bajo la luz dorada del amanecer altiplánico. Su voz se escuchaba en los corredores, distribuyendo responsabilidades con autoridad que había ganado demostrando competencia superior a la de cualquier supervisor anterior, resolviendo problemas menores antes de que escalaran hasta requerir intervención de los patrones y manteniendo el funcionamiento perfecto de una maquinaria humana que alimentaba el lujo de la casa grande donde los Castillo vivían, como si el sufrimiento circundante fuera paisaje natural e inevitable. Cristina observaba estos rituales cotidianos con incomodidad creciente, que se manifestaba en gestos aparentemente inocentes, demoras prolongadas en el desayuno para escuchar las conversaciones de la cocina, donde las empleadas compartían noticias y preocupaciones, caminatas casuales por los sectores donde trabajaban los empleados durante sus breves descansos, preguntas sobre las condiciones de vida en las barracas que formulaba como si fuera curiosidad académica, en lugar de genuina preocupación humanitaria. La relación entre las dos mujeres había evolucionado durante años de convivencia discreta, desarrollándose en los márgenes de la vigilancia materna, como planta que crece en grietas donde encuentra luz suficiente para sobrevivir. Cristina admiraba la inteligencia de Valentina y buscaba oportunidades para conversar con ella sobre temas que iban más allá de las necesidades domésticas inmediatas, mientras Valentina reconocía en la joven heredera una sensibilidad diferente que la distinguía del resto de la familia, como flor extraña en jardín, cultivado para producir espinas. Sus encuentros se desarrollaban en espacios marginales, donde la vigilancia materna se diluía temporalmente. La biblioteca durante las siestas cuando el calor convertía la casa en territorio de sombras y silencio. El jardín en las tardes lluviosas, cuando las gotas creaban cortinas líquidas que protegían las conversaciones privadas. La cocina en las madrugadas cuando el resto de la casa dormía, y el mundo pertenecía, brevemente, a quienes trabajaban mientras otros soñaban con futuros que parecían inalcanzables. Conversaciones aparentemente casuales, donde intercambiaban observaciones sobre libros que Cristina prestaba discretamente, reflexiones sobre las noticias que llegaban de La Paz en diligencias polvorientas, opiniones sobre los cambios políticos que se rumoreaban en la capital, donde las ideas liberales europeas comenzaban a echar raíces en suelo boliviano, tradicionalmente conservador. Valentina había desarrollado la habilidad de expresar pensamientos complejos en frases que podían interpretarse como simples comentarios domésticos, si alguien las escuchaba por casualidad. Doña Esperanza había notado esta proximidad con desaprobación, que crecía como sombra al atardecer, pero la atribuía a la inexperiencia juvenil de Cristina, y confiaba en que la madurez corregiría automáticamente esas inclinaciones peligrosas hacia la familiaridad excesiva con la servidumbre. Para ella, estas interacciones representaban síntomas de educación conventual mal dirigida, que había llenado la cabeza de su hija con ideas románticas sobre igualdad humana, que la realidad práctica se encargaría de corregir cuando asumiera responsabilidades adultas. El conflicto que cambiaría todo para siempre comenzó en febrero de 1848, cuando Valentina quedó embarazada del hijo de don Ramiro, en circunstancias que transformaron la dinámica familiar de maneras que nadie había anticipado completamente. El patrón había estado observando a Valentina durante meses con interés que trascendía su función administrativa, desarrollando obsesión que se disfrazaba de reconocimiento profesional, pero que las mujeres de la casa reconocían por señales sutiles que habían aprendido a interpretar como advertencias de peligro inminente. Las aproximaciones habían comenzado como aparentes coincidencias, encuentros casuales, en corredores durante horas cuando pocos testigos estaban presentes, llamadas a su despacho por asuntos que podrían haberse resuelto con otros empleados, regalos aparentemente inocentes que establecían deudas emocionales difíciles de rechazar
sin consecuencias peligrosas. Don Ramiro había utilizado su posición de poder para crear situaciones donde el rechazo directo resultaba prácticamente imposible, sin arriesgar castigos que afectarían no solo a Valentina, sino a otros trabajadores cuya seguridad dependía de mantener la armonía superficial que caracterizaba el funcionamiento de Santa Catalina. El patrón había abusado de ella durante meses, utilizando su posición de autoridad absoluta para forzar encuentros que ella no podía rechazar, sin arriesgar castigos brutales que se extenderían como ondas concéntricas, afectando a personas inocentes, cuyas vidas dependían de su capacidad para mantener la ficción de cooperación voluntaria. La violencia no había sido física, sino psicológica y económica, construida sobre amenazas implícitas que no necesitaban articularse explícitamente para ser perfectamente comprendidas por todos los involucrados. Cuando el embarazo se hizo evidente, transformando lo que había sido secreto vergonzoso en realidad visible que no podía ignorarse ni negarse, doña Esperanza reaccionó con furia que combinaba indignación moral genuina con terror práctico sobre las implicaciones sociales que el escándalo podría tener para la reputación familiar en círculos donde las apariencias determinaban posiciones económicas y políticas fundamentales. Doña Esperanza ordenó que Valentina fuera azotada públicamente, como ejemplo para otros empleados que pudieran considerar seducir a miembros de la familia, y enviada inmediatamente a trabajar en las minas, donde las condiciones garantizaban muerte de madre e hijo en pocas semanas de exposición a gases tóxicos y trabajos que superaban las capacidades físicas de cualquier persona embarazada. Cristina, horrorizada por la crueldad de su madre, se interpuso para defender a Valentina como guardián protegiendo tesoro que otros consideraban simple mercancía desechable. La noticia del castigo ordenado había llegado a sus oídos a través de susurros que circulaban por la casa, como viento portando semillas de tormenta, y la jovencita de 20 años sintió que algo fundamental se quebraba en su interior, al comprender que su familia era capaz de destruir vidas humanas con la misma frialdad con que se sacrificaban animales para la cena dominical. «Madre, está embarazada», declaró con voz que temblaba no de miedo, sino de indignación moral que había estado acumulándose durante años de observar injusticias que su educación conventual le había enseñado a reconocer como pecados contra la dignidad humana. «No puede trabajar en condiciones tan duras». Doña Esperanza alzó la vista de los documentos administrativos que revisaba en su escritorio, sorprendida por la interrupción, pero más sorprendida aún por el tono desafiante que su hija había adoptado. Era la primera vez que Cristina cuestionaba directamente una decisión familiar relacionada con el manejo de la servidumbre, territorio que tradicionalmente había aceptado como dominio exclusivo de la autoridad materna. «Esa india se embarazó para manipular a tu padre», respondió con desprecio, que destilaba años de resentimiento acumulado contra don Ramiro por debilidades que consideraba características típicamente masculinas. «Debe pagar las consecuencias de su calculación». La interpretación de los hechos revelaba cómo doña Esperanza había construido narrativa que transformaba a Valentina de víctima en victimaria, estrategia psicológica que le permitía mantener intacta su imagen del orden moral familiar, mientras castigaba a quien representaba evidencia viviente de las transgresiones de su esposo. Era más fácil culpar a la esclava seductora que enfrentar la realidad de un marido que abusaba de su poder para satisfacer impulsos que ella prefería ignorar. «El niño que lleva es mi hermano», declaró Cristina con valentía, que sorprendió a ambas mujeres, incluyéndose a sí misma, porque había pronunciado verdad que cambiaba fundamentalmente la naturaleza del conflicto familiar. «No permitiré que lo maten». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del despacho materno, como campanas que anuncian cambios irreversibles, cargando el espacio entre madre e hija con tensión, que ninguna de las dos había experimentado anteriormente en sus relaciones familiares. Doña Esperanza
palideció al escuchar articulada explícitamente la realidad que había estado negando a través de elaboradas construcciones mentales que mantenían su mundo psicológico estable. La confrontación entre madre e hija escaló rápidamente cuando Cristina se negó rotundamente a retractarse de su posición, transformando lo que había comenzado como discusión doméstica en enfrentamiento ideológico que reveló diferencias fundamentales en sus concepciones sobre justicia, familia y responsabilidad moral. Durante días que se sintieron como años, intentó convencer a su padre de intervenir para detener el castigo ordenado por su esposa, pero don Ramiro se mantenía convenientemente ausente de la hacienda por asuntos de negocios urgentes, que todos sabían eran excusas transparentes para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Los asuntos de negocios lo llevaban a propiedades distantes, donde podía supervisar cultivos que no requerían su atención personal, revisar cuentas que estaban perfectamente organizadas y mantener reuniones con socios comerciales que podrían haberse pospuesto indefinidamente. Su ausencia estratégica durante la crisis familiar revelaba cobardía moral que contrastaba dolorosamente con la autoridad implacable que ejercía cuando se trataba de imponer su voluntad sobre quienes no podían defenderse. «Cristina, esa mujer es propiedad nuestra», le espetó Esperanza durante una discusión que se escuchó en toda la casa grande, creando espectáculo involuntario para empleados que fingían concentrarse en sus tareas mientras absorbían cada palabra de un conflicto que determinaría el futuro de todos los habitantes de Santa Catalina. «No tienes derecho a cuestionar mis decisiones administrativas. Tengo derecho a defender la vida de un inocente», respondió Cristina con firmeza, que había heredado de su madre pero aplicada a valores diametralmente opuestos, creando paradoja dolorosa, donde la misma fuerza de carácter que Esperanza había cultivado en su hija, ahora se volvía contra los principios que había intentado inculcarle durante 20 años de educación familiar. Las discusiones se prolongaron durante jornadas enteras, convirtiéndose en batallas de desgaste, donde madre e hija exploraban argumentos religiosos, sociales, económicos y morales, sin encontrar territorio común donde construir compromiso satisfactorio para ambas partes. Cristina citaba enseñanzas evangélicas sobre compasión y protección de los vulnerables, mientras Esperanza respondía con interpretaciones bíblicas sobre obediencia, jerarquía social y orden divino que justificaban la esclavitud como institución aprobada por la providencia. La situación llegó al punto de ruptura cuando Esperanza decidió proceder con el castigo a pesar de las objeciones de su hija, ordenando que llevaran a Valentina encadenada hacia las minas en procesión pública, que serviría como advertencia para otros empleados que pudieran contemplar la posibilidad de seducir a miembros de la familia patronal. La humillación sería tan importante como el castigo físico, creando espectáculo que reforzaría las jerarquías raciales y sociales que mantenían funcionando el sistema de Santa Catalina. Cristina se colocó físicamente entre los mayorales y la esclava embarazada, cuando llegó el momento de ejecutar la orden materna, impidiendo que la trasladaran mediante resistencia pasiva, que transformó el castigo ordenado en confrontación directa entre autoridad materna y conciencia filial. Su cuerpo se convirtió en barrera humana que protegía a Valentina, mientras sus ojos desafiaban a cualquiera que intentara cumplir órdenes que consideraba moralmente inaceptables. «Si quieren llevarla, tendrán que pasar por encima de mí», declaró con voz que no admitía negociación, plantándose en el patio de la hacienda como árbol que se niega a ser desarraigado por tormentas que parecen más poderosas, pero que finalmente deben ceder ante la resistencia, que tiene raíces más profundas que las fuerzas que intentan destruirla. Los mayorales se detuvieron, confundidos por situación sin precedentes en la historia de Santa Catalina, donde nunca antes un miembro de la familia había desafiado directamente órdenes relacionadas con el manejo de la servidumbre. Doña Esperanza emergió de la casa grande como tormenta personificada, con vestidos que se agitaban al viento como alas de ave rapaz,
preparándose para atacar presa que había osado desafiar el orden natural de las cosas. Su rostro reflejaba indignación que trascendía la desobediencia doméstica, para convertirse en afrenta personal contra todo lo que había construido durante décadas de autoridad incuestionada en Santa Catalina. ¿Vas a desafiar a tu propia madre por una india cualquiera?, rugió con voz que cortó el aire del patio, como látigo invisible, cargada de incredulidad genuina ante la transgresión que consideraba impensable hasta ese momento. Los empleados que habían estado observando la escena desde distancias prudenciales se acercaron imperceptiblemente, formando círculo involuntario de testigos que comprendían instintivamente que estaban presenciando momento histórico que determinaría el futuro de todos los habitantes de la hacienda. Sus rostros mezclaban curiosidad, temor y esperanza, en proporciones que variaban según sus experiencias personales con la autoridad patronal. «Voy a defender lo que es correcto, sin importar quién lo ordene», respondió Cristina con serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación materna, manteniéndose firme en su posición protectora, mientras Valentina permanecía detrás de ella, como símbolo viviente de todas las injusticias que la jovencita había observado durante años sin encontrar manera efectiva de combatirlas. La frase resonó en el patio con peso de declaración de independencia moral, estableciendo principios que trascendían relaciones familiares para convertirse en cuestión de conciencia individual enfrentada contra tradiciones que habían permanecido incuestionadas durante generaciones. Era primera vez en la historia de Santa Catalina que alguien articulaba explícitamente desafío ideológico contra fundamentos filosóficos que sustentaban toda la estructura social y económica de la hacienda. La escena se prolongó durante horas, que se sintieron como siglos, con Cristina manteniéndose firme, mientras Esperanza exploraba estrategias diferentes para quebrar la resistencia filial sin recurrir a métodos que pudieran dañar irreparablemente su autoridad ante los empleados que observaban cada gesto y cada palabra como lecciones sobre límites reales del poder patronal. La madre intentó persuasión, chantaje emocional, amenazas veladas y promesas de recompensas futuras, pero nada logró mover a la jovencita de su posición protectora. Durante esas horas de confrontación, los argumentos familiares se agotaron y fueron reemplazados por silencios cargados de significados que ambas mujeres interpretaban como preparación para decisiones irreversibles. Esperanza caminaba en círculos alrededor de su hija, como predador, evaluando fortalezas y debilidades de presa que había demostrado ser más formidable de lo anticipado, mientras Cristina permanecía inmóvil como estatua dedicada a causa que consideraba más importante que su propia comodidad personal. Las empleadas domésticas trajeron agua y alimentos que ninguna de las dos mujeres tocó, demasiado concentradas en batalla de voluntades que había trascendido necesidades físicas para convertirse en prueba de resistencia psicológica donde la primera en ceder perdería no solo el conflicto inmediato, sino también credibilidad futura en todos los enfrentamientos que seguirían inevitablemente después de este precedente histórico. Finalmente, cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte andino, creando sombras alargadas que transformaron el patio en escenario dramático iluminado por luz dorada que parecía emanar de algún tribunal celestial, Esperanza tomó decisión que cambiaría para siempre el destino de ambas mujeres y alteraría el equilibrio de poder en Santa Catalina de maneras que ninguna había anticipado completamente. «Muy bien, Cristina», pronunció las palabras con solemnidad de juez, dictando sentencia capital, deteniéndose frente a su hija con expresión que mezclaba dolor genuino con determinación implacable. «Si eliges a esa esclava por encima de tu familia, puedes irte con ella». «¿Qué quieres decir?», preguntó Cristina, aunque intuía perfectamente las implicaciones de las palabras maternas, necesitando confirmación explícita de decisión que sospechaba pero esperaba no escuchar articulada en términos definitivos. «Quiero decir que desde hoy ya no eres mi hija», declaró Esperanza con voz que se quebró imperceptiblemente en la última palabra,
revelando costo emocional de decisión que había tomado para preservar principios que consideraba más importantes que vínculos familiares. «Tienes 1 hora para abandonar esta casa y nunca regresar». El silencio que siguió fue tan completo que el viento parecía haberse detenido para escuchar las consecuencias de palabras que no podrían retractarse jamás. Los empleados que habían estado observando desde la periferia intercambiaron miradas que comunicaban comprensión colectiva de que habían presenciado momento donde el orden social tradicional había comenzado a desmoronarse bajo presión de conciencias individuales que se negaban a aceptar injusticias como hechos naturales inevitables. Cristina palideció, pero no retrocedió ni un solo paso, manteniendo su posición protectora, mientras procesaba implicaciones de palabras que transformaban su vida entera en cuestión de segundos. La expulsión significaba pérdida de familia, herencia, posición social, seguridad económica y todos los privilegios que había dado por garantizados durante 20 años de existencia protegida en el seno de una de las familias más poderosas de Bolivia. «Si esa es tu decisión, la acepto», respondió con voz que temblaba, pero no se quebraba, demostrando reservas de fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. «Pero no me iré sola». La declaración final añadió dimensión inesperada al conflicto, sugiriendo que la expulsión de Cristina tendría consecuencias que se extenderían más allá de drama familiar, para afectar funcionamiento general de la hacienda. La jovencita había decidido no solo sacrificar su posición privilegiada, sino también utilizar su influencia para liberar a otros trabajadores que podrían beneficiarse de oportunidad de escapar de condiciones que consideraba moralmente inaceptables. Con ayuda de empleados que simpatizaban con su causa y habían sido inspirados por su resistencia heroica, Cristina comenzó inmediatamente a organizar escape, que incluía no solo a Valentina, sino a 5 familias de trabajadores que llevaban años esperando oportunidad de huir de las condiciones brutales de Santa Catalina, sin tener recursos ni conexiones necesarios para sobrevivir como fugitivos en territorio hostil, donde las autoridades colaboraban sistemáticamente con los propietarios de haciendas para devolver trabajadores escapados. La noche del 15 de marzo de 1848, Cristina ejecutó plan de escape que había preparado durante días de confrontación con metodología que revelaba inteligencia estratégica heredada de generaciones de comerciantes que habían sobrevivido navegando aguas políticas turbulentas de la América Latina post-independencia. Con ayuda de comerciantes simpatizantes del movimiento abolicionista, que mantenían redes clandestinas de apoyo a fugitivos, organizó caravana que transportaría a Valentina y las 5 familias hacia La Paz, donde podrían encontrar trabajo libre y protección legal bajo códigos republicanos que, aunque imperfectos, ofrecían más garantías que el sistema feudal que dominaba las haciendas rurales. Los preparativos se desarrollaron en el más absoluto silencio durante las horas previas al amanecer, cuando la hacienda dormía, y solo los vigilantes nocturnos patrullaban perímetros que nunca habían sido diseñados para contener fugas masivas, organizadas desde adentro por alguien que conocía perfectamente todas las rutinas de seguridad. Cristina había aprovechado su conocimiento íntimo de Santa Catalina para identificar momentos y lugares donde la vigilancia se relajaba, creando ventanas de oportunidad que permitirían salida discreta, sin alertar a mayorales que dormían confiados en que su autoridad era suficiente para mantener el orden. Las familias fugitivas llevaban únicamente posesiones esenciales que pudieran transportarse sin crear bultos sospechosos, herramientas básicas escondidas entre ropas, semillas guardadas en bolsillos secretos, amuletos familiares que conectaban su pasado con un futuro incierto, pero esperanzador. Cada objeto había sido seleccionado cuidadosamente para maximizar utilidad práctica en nueva vida, que tendrían que construir desde cero en territorio desconocido, donde nadie los conocería como escapados, sino simplemente como trabajadores libres buscando oportunidades. Cristina había contribuido joyas personales,
que servirían como capital inicial para establecer operaciones comerciales en La Paz, transformando símbolos de privilegio aristocrático en herramientas de supervivencia proletaria mediante alquimia social que convertía ornamentos inútiles en recursos productivos. Sus aretes de perlas se convertirían en máquinas de coser, sus pulseras de oro en telares improvisados, sus anillos familiares en materias primas para pequeño negocio que emplearía a mujeres que nunca habían imaginado trabajar por salarios justos en lugar de bajo amenaza de castigos físicos. El viaje hacia La Paz fue peligroso como travesía por territorio enemigo, donde cada sombra podía ocultar cazadores de esclavos enviados por don Ramiro para recuperar propiedades fugitivas que representaban inversiones económicas significativas, cuya pérdida afectaría seriamente las finanzas de Santa Catalina. Los fugitivos viajaban principalmente de noche, siguiendo rutas que evitaban caminos principales, y utilizaban refugios seguros establecidos por Red Abolicionista Boliviana, que funcionaba como ferrocarril subterráneo, adaptado a geografía andina, donde las montañas proporcionaban escondites naturales, pero también presentaban desafíos logísticos enormes para grupos que incluían mujeres embarazadas y niños pequeños. Cristina había planificado la ruta consultando mapas comerciales y aprovechando contactos establecidos durante años de educación conventual, donde había conocido religiosas progresistas que mantenían correspondencia con activistas de la paz, comprometidos con causas humanitarias que trascendían fronteras raciales y sociales tradicionales. Estas conexiones proporcionaron información crucial sobre paradas seguras, provisiones disponibles y autoridades locales que podrían simpatizar con fugitivos, o al menos hacer vista gorda ante violaciones técnicas de códigos legales que protegían propiedad privada, incluyendo seres humanos. Los primeros días de viaje fueron especialmente duros porque el grupo tenía que adaptarse a ritmos de marcha nocturna, mientras aprendía a coordinar movimientos de 30 personas que incluían ancianos con artritis, mujeres en diferentes estados de embarazo, y niños que no comprendían completamente por qué tenían que caminar en silencio durante horas bajo estrellas que parecían testigos cómplices de travesía épica hacia libertad, que ninguno había imaginado posible, hasta que Cristina demostró que los milagros pueden organizarse metódicamente cuando se combinan valor moral con planificación práctica. Durante el trayecto, Valentina dio a luz prematuramente a un niño que llamaron Gabriel, nombre que evocaba mensajeros divinos y nuevos comienzos en homenaje a criatura que había nacido libre, aunque hubiera sido concebido en esclavitud. Cristina actuó como partera improvisada, aplicando conocimientos médicos básicos que había aprendido de monjas francesas especializadas en cuidados hospitalarios, salvando la vida de madre e hijo mediante combinación de técnicas europeas modernas con remedios indígenas que otras fugitivas conocían por tradiciones transmitidas oralmente durante generaciones de resistencia silenciosa. El parto en condiciones precarias, realizado bajo estrellas andinas con instrumental improvisado y iluminación proporcionada por antorchas que amenazaban constantemente con revelar posición del grupo a posibles perseguidores, se convirtió en ritual fundacional que unió a todos los fugitivos en hermandad que trascendía diferencias étnicas y sociales previas. Gabriel no era solo hijo de Valentina, sino símbolo colectivo de futuro que estaban construyendo juntos, mediante decisiones que requerían sacrificios individuales para beneficio comunitario. Las mujeres del grupo formaron círculo protector alrededor de Valentina durante trabajo de parto que duró casi toda la noche, cantando canciones tradicionales en voz baja para ahogar sonidos que podrían atraer atención indeseada, mientras los hombres montaban guardia en perímetro expandido que proporcionaba alerta temprana contra posibles amenazas. La colaboración demostró capacidades organizativas que habían permanecido latentes bajo sistema de hacienda, donde iniciativa individual era castigada sistemáticamente para mantener dependencia total hacia autoridad patronal.
Cuando Gabriel emitió su primer llanto, todos los presentes comprendieron instintivamente que habían presenciado momento histórico donde nueva vida nacía simultáneamente libre y protegida por comunidad que había elegido arriesgar todo para garantizar que las generaciones futuras crecieran sin conocer humillaciones que habían marcado sus propias existencias durante décadas de servidumbre normalizada. Al llegar a La Paz después de semanas de viaje que habían transformado grupo heterogéneo de fugitivos en familia unida por adversidades compartidas, Cristina utilizó joyas personales que había llevado como único capital disponible para establecer pequeño negocio de costura que emplearía inmediatamente a las mujeres fugitivas, proporcionándoles ingresos dignos que reemplazarían la subsistencia precaria de la servidumbre por salarios que permitirían planificar futuros independientes por primera vez en sus vidas. La ciudad de La Paz en 1848 bullía con energía comercial de capital republicana que intentaba modernizarse siguiendo modelos europeos, creando oportunidades para empresarios con visión suficiente para identificar nichos de mercado inexplorados por comerciantes tradicionales que seguían operando con mentalidades coloniales inadecuadas para realidades post-independencia. Las calles empedradas resonaban con idiomas múltiples, donde quechua se mezclaba con español y ocasionales frases en francés pronunciadas por viajeros europeos que llegaban buscando oportunidades en mercados emergentes de Sudamérica. Cristina había elegido ubicación estratégica cerca del mercado central, donde convergían rutas comerciales que conectaban La Paz con puertos del Pacífico, creando flujo constante de comerciantes que necesitaban servicios de reparación y confección de ropas adaptadas a climas diversos que encontrarían durante viajes que podían durar meses atravesando geografías que iban desde altiplano helado hasta costas tropicales. Su inteligencia para los negocios, desarrollada observando operaciones comerciales de Santa Catalina, le permitió expandir rápidamente las operaciones iniciales que habían comenzado como taller doméstico improvisado. Su red de contactos progresistas, establecida durante años de educación conventual, donde había conocido hijas de familias liberales comprometidas con reformas sociales, proporcionó clientes iniciales que valoraban tanto la calidad artesanal como el mensaje político implícito en apoyar empresa dirigida por mujer que empleaba trabajadoras liberadas de condiciones serviles. Estos primeros clientes se convirtieron en publicistas involuntarios que recomendaban servicios del taller a amigos y parientes, creando red de referencias que sustentó crecimiento orgánico del negocio. Valentina demostró talento excepcional para administración y números que había permanecido oculto bajo sistema de hacienda, donde sus habilidades se limitaban a tareas domésticas repetitivas que no requerían creatividad ni iniciativa personal. Liberada de restricciones que habían confinado su inteligencia a funciones subordinadas, desarrolló sistemas contables que superaban métodos utilizados por muchos comerciantes establecidos que operaban según tradiciones heredadas en lugar de principios racionales de eficiencia económica. Juntas, desarrollaron empresa innovadora que importaba telas europeas de calidad superior y exportaba productos textiles bolivianos elaborados según técnicas indígenas ancestrales que encontraban mercados entusiastas en París y Londres, donde consumidores sofisticados valoraban autenticidad artesanal como alternativa a producción industrial masiva que comenzaba a dominar mercados metropolitanos. La combinación de conocimientos que Valentina tenía sobre rutas comerciales tradicionales y contactos que Cristina mantenía en alta sociedad paceña creó sinergias que multiplicaron oportunidades disponibles para cualquiera de las socias operando individualmente. Los primeros años requirieron trabajo intensivo que comenzaba antes del amanecer y terminaba después de medianoche, con ambas mujeres dividiendo responsabilidades según habilidades complementarias que habían identificado durante meses de colaboración estrecha. Cristina manejaba relaciones con clientes aristocráticos y comerciantes europeos
que se sentían más cómodos negociando con alguien cuya educación y modales correspondían a códigos sociales que reconocían como familiares. Mientras Valentina coordinaba producción y desarrollaba productos que aprovechaban tradiciones textiles indígenas para crear mercancías únicas que no competían directamente con manufacturas importadas. El taller inicial se expandió gradualmente hasta convertirse en empresa que empleaba a 50 trabajadoras que habían llegado a La Paz huyendo de haciendas donde sus talentos permanecían desperdiciados bajo sistemas que valoraban obediencia por encima de creatividad. Cada nueva empleada traía técnicas regionales específicas que enriquecían repertorio colectivo de habilidades disponibles, creando diversidad productiva que permitía satisfacer demandas de mercados que requerían especialización en bordados, tejidos, tinturas y acabados que reflejaran tradiciones culturales distintivas de diferentes regiones bolivianas. Durante 20 años de crecimiento sostenido que sobrevivió crisis económicas, cambios políticos y competencia de empresas mejor capitalizadas, construyeron imperio comercial que se extendía desde La Paz hasta Buenos Aires, estableciendo sucursales en ciudades intermedias que servían como centros de distribución para productos que habían ganado reputación de excelencia, tanto en mercados locales como internacionales. Sus textiles se vendían en tiendas elegantes de Montevideo, Santiago y Lima, llevando técnicas bolivianas a consumidores que las valoraban como expresiones auténticas de creatividad sudamericana. Cristina se casó con médico abolicionista francés que había llegado a Bolivia como parte de misión humanitaria, patrocinada por sociedades filantrópicas europeas, comprometidas con erradicación de esclavitud en América Latina. Jean-Baptiste Rousseau compartía valores progresistas de su esposa y respetaba completamente su trabajo humanitario, creando matrimonio basado en igualdad intelectual y compromiso común, con causas que trascendían intereses personales para contribuir a transformaciones sociales que beneficiarían generaciones futuras. Valentina crió a Gabriel como hijo adoptivo de ambas familias, proporcionándole educación que combinaba formación académica rigurosa con conciencia social, que lo preparó para entender privilegios que su libertad representaba en sociedad, donde mayoría de afrodescendientes permanecían subordinados por estructuras legales y económicas que perpetuaban discriminación racial bajo nuevos nombres republicanos. El niño creció bilingüe, desarrollando fluidez en español y francés, que le proporcionaría ventajas en carreras profesionales que requerían comunicación internacional. En 1868, eran propietarias de la empresa textil más grande de Bolivia y tenían influencia política suficiente para apoyar reformas laborales que mejoraron condiciones de trabajadores en todo el país, demostrando que éxito comercial podía combinarse con responsabilidad social para crear cambios estructurales que beneficiaran clases trabajadoras sin sacrificar eficiencia económica, que mantenía competitividad en mercados regionales e internacionales cada vez más exigentes. El éxito de la empresa textil había transformado a Cristina y Valentina en figuras respetadas dentro de círculos comerciales y políticos de La Paz, donde su historia de superación personal se había convertido en símbolo inspirador para otros empresarios que buscaban modelos de desarrollo económico que combinaran rentabilidad con responsabilidad social. Sus oficinas centrales ocupaban edificio completo en el distrito comercial más prestigioso de la capital, con fachada de piedra tallada que proclamaba discretamente pero inequívocamente el triunfo de quienes habían comenzado como fugitivas sin recursos y se habían convertido en pilares de la economía nacional. La reputación de calidad de sus productos había trascendido fronteras bolivianas para establecer presencia comercial sólida en mercados internacionales donde compradores europeos y norteamericanos buscaban textiles sudamericanos que ofrecieran autenticidad artesanal imposible de replicar mediante procesos industriales masivos. Sus tapices andinos decoraban salones aristocráticos de Londres. Sus chales de vicuña protegían damas parisinas durante inviernos europeos,
y sus bordados tradicionales añadían elegancia exótica a vestuarios de familias acaudaladas de Nueva York que valoraban originalidad por encima de conformidad estética. Los talleres de producción empleaban 300 trabajadoras que recibían salarios superiores a estándares regionales, junto con beneficios que incluían atención médica gratuita, educación para sus hijos y programas de capacitación que les permitían desarrollar habilidades especializadas que aumentaban tanto su productividad individual como sus oportunidades de promoción dentro de la empresa. Este modelo laboral progresista había atraído atención de reformadores sociales de toda América Latina que visitaban las instalaciones para estudiar métodos que podrían adaptarse a otras industrias y regiones. Valentina había desarrollado innovaciones técnicas que mejoraron significativamente procesos tradicionales de hilado y teñido, creando productos que conservaban autenticidad cultural mientras satisfacían estándares de durabilidad y consistencia cromática exigidos por mercados internacionales sofisticados. Sus experimentos con tintes naturales habían producido gamas de colores que superaban brillantez y permanencia de productos químicos europeos, atrayendo pedidos especiales de casas de moda parisinas que promocionaban sus creaciones como ejemplos supremos de lujo artesanal sudamericano. La influencia política de ambas socias se había expandido gradualmente, a medida que su éxito económico les proporcionaba plataforma para promover reformas laborales que beneficiaran trabajadores en toda Bolivia. Cristina utilizaba sus conexiones aristocráticas para lobby discreto, pero efectivo en favor de legislación que limitara jornadas laborales, estableciera salarios mínimos y prohibiera castigos físicos en lugares de trabajo. Mientras Valentina organizaba redes de apoyo mutuo entre trabajadoras de diferentes industrias que enfrentaban problemas similares de explotación y discriminación. Sus esfuerzos habían contribuido significativamente a aprobación de códigos laborales pioneros que convirtieron a Bolivia en modelo regional para países que luchaban por equilibrar desarrollo económico con justicia social. Las reformas que habían promovido mediante combinación de presión política y demostración práctica de que condiciones laborales dignas aumentaban productividad en lugar de reducirla, inspiraron movimientos similares en Perú, Ecuador y Colombia, creando red transnacional de activistas comprometidos con transformación de estructuras económicas heredadas del período colonial. Gabriel había crecido bajo supervisión amorosa de ambas madres adoptivas, desarrollando personalidad que combinaba inteligencia académica con sensibilidad social, que lo preparó para carreras profesionales, donde podría continuar trabajo humanitario iniciado por quienes habían sacrificado privilegios personales para garantizar su libertad. A los 18 años dominaba español, francés e inglés con fluidez que le proporcionaba ventajas en mundo cada vez más globalizado, donde comunicación internacional se había convertido en requisito esencial para liderazgo en cualquier campo profesional. Su educación había incluido viajes a Europa, donde estudió en universidades que le proporcionaron perspectiva comparativa sobre sistemas políticos y económicos que funcionaban en diferentes contextos culturales, preparándolo para contribuir al desarrollo de Bolivia mediante aplicación crítica de conocimientos adquiridos en sociedades más avanzadas tecnológicamente, pero no necesariamente superiores en términos de cohesión social o compromiso con equidad distributiva. Los lazos entre Cristina y Valentina se habían fortalecido durante 2 décadas de colaboración exitosa que había trascendido relaciones comerciales para convertirse en hermandad profunda, basada en respeto mutuo, confianza absoluta y compromiso compartido con valores que habían orientado sus decisiones desde Escape Inicial de Santa Catalina. Sus personalidades complementarias habían creado sinergia que multiplicaba capacidades individuales, demostrando que asociaciones basadas en principios morales sólidos podían generar resultados superiores a aquellos alcanzables mediante competencia individual o explotación de diferencias de poder. La empresa que habían construido
Funcionaba como cooperativa práctica, donde trabajadoras participaban en decisiones que afectaban sus condiciones laborales, recibían participación en ganancias proporcional a sus contribuciones y tenían acceso a programas de desarrollo profesional que les permitían aspirar a posiciones de liderazgo dentro de organización que valoraba talento por encima de origen social o étnico. Este modelo democrático había atraído trabajadoras más talentosas de toda la región, creando concentración de habilidades que mantenía ventajas competitivas sostenibles frente a empresas que operaban según métodos tradicionales de explotación laboral. En 1868, 20 años después de su escape dramático de Santa Catalina, ambas mujeres habían demostrado que resistencia moral individual podía transformarse en poder económico colectivo, capaz de alterar estructuras sociales aparentemente inmutables. Su éxito representaba vindicación de principios que habían defendido cuando parecían condenados al fracaso, y proporcionaba modelo inspirador para futuras generaciones de reformadores que buscarían métodos para combinar prosperidad material con justicia social en sociedades divididas por desigualdades históricas que requerían soluciones creativas rather than revolutionary violence. El momento había llegado para cerrar círculo que había comenzado con acto de resistencia heroica en patio polvoriento de Hacienda Boliviana, regresando al lugar donde todo había comenzado para demostrar que la justicia, aunque tardía, eventualmente llega a quienes tienen valor suficiente para perseguirla sin abandonar principios morales que distinguen venganza legítima de crueldad gratuita. El regreso de Cristina a Santa Catalina en 1868 no era visita familiar sentimental, motivada por nostalgia o deseo de reconciliación emocional con heridas del pasado que habían cicatrizado durante 20 años de construcción de nueva identidad, lejos de territorio donde había nacido. Su retorno representaba culminación estratégica de investigación discreta que había desarrollado durante años, utilizando redes comerciales y contactos políticos para examinar meticulosamente las finanzas de sus padres y descubrir vulnerabilidades económicas que podrían explotarse para objetivos que trascendían venganza personal. Durante años había investigado discretamente las finanzas familiares a través de intermediarios comerciales que mantenían relaciones de negocios con don Ramiro, descubriendo gradualmente que la hacienda estaba al borde de la bancarrota, debido a malas inversiones especulativas y gastos excesivos que habían consumido capital acumulado durante generaciones de explotación sistemática de trabajadores, cuyo sudor había construido prosperidad, que ahora se desvanecía como espejismo en desierto económico. Las investigaciones habían revelado patrón de decisiones financieras desastrosas que comenzaron poco después de su expulsión, como si la pérdida de su hija hubiera desestabilizado juicio comercial de don Ramiro, que anteriormente había demostrado astucia excepcional para identificar oportunidades lucrativas en mercados volátiles de América Latina post-independencia. Sus inversiones en minas de plata agotadas, plantaciones de coca en regiones afectadas por plagas y especulación inmobiliaria en ciudades que no experimentaron crecimiento anticipado, habían erosionado sistemáticamente fundamentos económicos de Santa Catalina. Don Ramiro había muerto en 1865, dejando deudas enormes que Esperanza había ocultado hábilmente mediante venta secreta de propiedades y joyas familiares, manteniendo apariencias de prosperidad mientras liquidaba activos que representaban siglos de acumulación de riqueza mediante explotación de trabajadores indígenas y africanos que habían construido grandeza de los Castillo con sangre y lágrimas, que ahora reclamaban justicia poética a través de circunstancias que parecían diseñadas por providencia vengadora. La hacienda que había parecido próspera desde perspectivas externas era en realidad casa de naipes, a punto de colapsar bajo peso de obligaciones financieras que Esperanza no podía satisfacer mediante ingresos operacionales que habían disminuido drásticamente debido a combinación de mala administración, condiciones climáticas adversas y competencia de haciendas más eficientes que habían modernizado sus operaciones mientras Santa Catalina permanecía anclada en métodos arcaicos
que reflejaban arrogancia aristocrática, incapaz de adaptarse a realidades económicas cambiantes. «Madre», dijo Cristina mientras sus abogados desplegaban documentos meticulosamente organizados en el salón principal que había sido escenario de tantas humillaciones durante su juventud, transformando espacio familiar en tribunal improvisado, donde la justicia finalmente encontraría expresión tangible. «Vengo a ofrecerte una propuesta de negocio que beneficiará a ambas partes. Esperanza, ahora de 60 años, y visiblemente envejecida por años de preocupaciones financieras que habían erosionado tanto su salud física como su confianza psicológica, recibió a su hija con mezcla compleja de orgullo maternal, por éxito obvio que irradiaba autoridad y elegancia, y temor instintivo sobre implicaciones de propuesta que intuía. No sería negociación entre iguales, sino rendición disfrazada de cortesía comercial. Su cabello había encacanecido prematuramente. Su rostro mostraba líneas de tensión que revelaban noches de insomnio, calculando números que nunca cuadraban satisfactoriamente, y sus manos temblaban ligeramente cuando manipulaba objetos, síntoma de estrés crónico que había acompañado años de mantener fachada de prosperidad, mientras realidad financiera se deterioraba inexorablemente hacia crisis que sabía inevitable, pero esperaba posponer indefinidamente. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó con voz que intentaba proyectar autoridad maternal, pero traicionaba nerviosismo de mujer que había perdido control sobre circunstancias que una vez dominara completamente. «Comprar Santa Catalina para salvar tu honor y darte retiro digno que te permita vivir cómodamente, sin preocupaciones económicas que han consumido tus últimos años», respondió Cristina con serenidad, que contrastaba dramáticamente con agitación materna, desplegando documentos que representaban poder financiero acumulado durante 2 décadas de trabajo sistemático, orientado precisamente hacia este momento de confrontación definitiva. Los documentos legales revelaban investigación exhaustiva, que había mapeado completamente estructura de deudas de la Hacienda, identificando cada acreedor, cada obligación, cada activo que podría liquidarse para satisfacer demandas de prestamistas que habían mantenido paciencia durante años, pero comenzaban a exigir pagos que Esperanza no podía proporcionar mediante recursos operacionales que habían demostrado ser insuficientes para cubrir gastos básicos de mantenimiento. Cristina había adquirido sistemáticamente todas las deudas principales de la Hacienda a través de prestamistas intermediarios que habían vendido obligaciones con descuentos significativos, anticipando bancarrota inevitable que convertiría documentos de crédito en papel sin valor. Su estrategia había requerido inversión considerable, pero proporcionaba control absoluto sobre destino financiero de Santa Catalina sin necesidad de recurrir a métodos legales que podrían generar publicidad negativa para familia que ya había sufrido suficiente humillación social. Técnicamente, había maniobrado durante años para convertirse en acreedora principal de su propia familia, mediante transacciones completamente legales que no violaban códigos comerciales, pero alcanzaban objetivos que habrían sido imposibles a través de confrontación directa. La ironía de situación donde hija expulsada por defender esclava embarazada ahora controlaba completamente destino económico de quienes la habían castigado por principios morales, representaba justicia poética que superaba cualquier venganza que hubiera podido imaginar durante noches de desesperación en refugios bolivianos. «Puedes elegir», continuó Cristina con serenidad implacable que reflejaba confianza absoluta en posición negociadora que había construido metódicamente durante años de planificación estratégica. «Vender voluntariamente y retirarte con pensión vitalicia a una casa cómoda en La Paz, donde podrás vivir con dignidad apropiada para mujer de tu clase social, o enfrentar embargo público que destruirá tu reputación para siempre y te dejará sin recursos para sobrevivir en sociedad que juzga duramente a familias arruinadas por mala administración». Esperanza comprendió instantáneamente que estaba completamente derrotada en confrontación, donde todas las cartas favorecían a adversaria, que conocía perfectamente debilidades familiares
y había preparado soluciones para cada objeción posible. Su hija había regresado no como suplicante buscando perdón, sino como conquistadora benevolente, que ofrecía términos generosos para rendición que era inevitable, but could be dignified if accepted gracefully. ¿Y Valentina? ¿Qué fue de ella? Preguntó Esperanza con curiosidad que mezclaba arrepentimiento genuino con necesidad desesperada de comprender cómo eventos que había desencadenado con sus decisiones autoritarias habían evolucionado hasta crear situación donde su destino dependía completamente de clemencia, de quienes había intentado destruir mediante castigos que consideraba justificados por códigos morales que ahora parecían vacíos como cáscaras abandonadas por insectos que habían encontrado mejores refugios. «Es mi socia principal y madre del hermano que nunca conociste», respondió Cristina con serenidad que no contenía triunfalismo sino melancolía profunda por años perdidos que no podrían recuperarse mediante ninguna compensación financiera o reconocimiento tardío de errores que habían fracturado familia, de maneras que tiempo había cicatrizado, pero no borrado completamente. Gabriel estudia medicina en París. Se graduará el próximo año y regresará para establecer hospital, que atenderá gratuitamente a descendientes de esclavos. La ironía era perfecta como ecuación matemática, que demuestra teoremas mediante lógica incontestable. La mujer que había echado a su hija por defender una esclava embarazada, ahora dependía completamente de esa misma hija, para salvarse de ruina económica que habría resultado en humillación social más devastadora que cualquier castigo que hubiera podido imaginar durante años de autoridad incuestionada sobre vidas humanas que había tratado como propiedades desechables. Esperanza contempló documentos esparcidos sobre mesa de caoba que había presenciado tantas decisiones familiares durante décadas de prosperidad que ahora revelaba su naturaleza efímera como flores que florecen espléndidamente antes de marchitarse cuando cambian estaciones. Su mirada recorrió salón, donde había ejercido poder absoluto, reconociendo objetos que tendrían que abandonar, pero que ya no representaban seguridad, sino recordatorios de vanidad, que había confundido posesiones materiales con valor moral. Firmó los documentos de venta sin protestar, sin intentar negociar términos que sabía eran más generosos de lo que merecía, considerando crueldades que había perpetrado contra personas cuyo único crimen había sido nacer en circunstancias que las colocaban bajo su autoridad. Su firma temblorosa transformó Santa Catalina de símbolo de opresión familiar en oportunidad de redención social que beneficiaría a quienes habían sufrido bajo sistemas que ella había defendido como naturales e inmutables. Se retiró a La Paz, donde Cristina había preparado casa cómoda pero modesta, que le permitiría vivir con dignidad apropiada para mujer de su edad y clase social, sin lujos extravagantes pero con seguridad económica, que garantizaba tranquilidad durante años que le quedaban. Vivió modestamente pero con dignidad hasta su muerte en 1875, periodo durante cual nunca pidió perdón explícito por haber expulsado a Cristina, pero tampoco volvió a criticar decisiones que su hija había tomado siguiendo principios morales que el tiempo había vindicado completamente. Su silencio final representaba reconocimiento tácito de errores que el orgullo le impedía confesar directamente, pero que la sabiduría adquirida a través de sufrimiento personal le había enseñado a lamentar en soledad, de reflexiones nocturnas, donde evaluaba decisiones pasadas, sin testigos, que pudieran juzgar debilidades que prefería mantener privadas hasta momento de rendir cuentas finales ante Tribunal Superior, que no aceptaría excusas basadas en tradiciones sociales o autoridad heredada. Cristina transformó Santa Catalina en cooperativa agrícola, donde antiguos esclavos e indígenas trabajaban como propietarios parciales de tierra, que habían cultivado durante generaciones sin recibir compensación justa por sudor, que había enriquecido a familias patronales. El modelo cooperativo distribuía ganancias equitativamente entre trabajadores cuyas contribuciones se valoraban según productividad y compromiso, con objetivos colectivos, creando incentivos que aumentaban eficiencia
mientras garantizaban justicia distributiva que reparaba siglos de explotación sistematizada. La transformación fue modelo de transición post-esclavista que inspiró reformas similares en toda Sudamérica, demostrando que estructuras económicas basadas en explotación podían evolucionar hacia sistemas más justos, sin sacrificar productividad, que mantenía competitividad en mercados, donde productos agrícolas bolivianos competían con producciones de países que habían mantenido métodos tradicionales de trabajo forzado, disfrazado bajo nuevas terminologías republicanas. Valentina se convirtió en primera mujer afroboliviana en poseer título de propiedad registrado legalmente, estableciendo precedente que facilitó acceso a derechos civiles para otras mujeres de ascendencia africana que habían permanecido marginadas por códigos legales que perpetuaban discriminación racial, bajo pretextos jurídicos que ocultaban prejuicios heredados del período colonial, pero adaptados a vocabularios republicanos que mantenían exclusiones mediante lenguaje aparentemente neutral. Su hijo Gabriel regresó de París como médico completamente formado según estándares europeos más avanzados, estableciendo hospital que atendía gratuitamente a descendientes de esclavos y proporcionaba servicios médicos que anteriormente habían estado disponibles únicamente para familias acaudaladas, capaces de pagar honorarios profesionales, que excluían automáticamente a mayorías populares que dependían de remedios tradicionales, con eficacia limitada, para enfermedades que requerían intervenciones quirúrgicas o tratamientos especializados. En 1952, durante la Revolución Boliviana que transformó estructuras sociales heredadas del siglo XIX, la Cooperativa Santa Catalina fue citada oficialmente como ejemplo histórico de reforma agraria exitosa, que había demostrado viabilidad de modelos económicos basados en participación democrática de trabajadores en decisiones que afectaban sus condiciones laborales y distribución de beneficios generados por esfuerzos colectivos organizados según principios de equidad y eficiencia. El gobierno revolucionario erigió monumento honrando a Cristina y Valentina como pioneras de justicia social que habían anticipado transformaciones que la revolución implementaría a escala nacional, reconociendo contribuciones que trascendían éxitos comerciales individuales para convertirse en inspiración para movimientos que buscaban soluciones pacíficas a conflictos sociales que podrían resolverse mediante reformas graduales en lugar de violencia destructiva que había caracterizado otros procesos de cambio social en América Latina. Hoy, la Universidad Cristina Valentina en La Paz ofrece becas educativas para mujeres indígenas y afrodescendientes, perpetuando legado de transformación social que comenzó con acto de resistencia heroica en patio polvoriento de Hacienda Boliviana. Su lema refleja lección fundamental de sus vidas: la justicia puede tardar, pero siempre llega a quienes tienen valor para perseguirla. La historia enseña que defender principios morales puede costar todo en el momento, pero construye fundamentos para triunfos futuros que trascienden venganza personal y se convierten en legado de transformación social que beneficia a generaciones que nunca conocieron a quienes sacrificaron privilegios personales para crear precedentes de justicia que el tiempo convierte en instituciones permanentes dedicadas a proteger dignidad humana contra sistemas que valoran eficiencia económica por encima de equidad moral.